Floricanto presenta. Número 539 del compendio del Catecismo. La pregunta es: ¿qué papel desempeña la oración en la misión de los profetas? Los profetas sacan de la oración luz y fuerza para exhortar al pueblo a la fe y a la conversión del corazón. Entran en una gran intimidad con Dios e interceden por los hermanos a quienes anuncian cuanto han visto y oído del Señor. Elías es el padre de los profetas, de aquellos que buscan el rostro de Dios. En el Monte Carmelo obtiene el retorno del pueblo a la fe gracias a la intervención de Dios, al que Elías suplicó así: «Respóndeme, Señor, respóndeme». Bueno, estamos hablando de cómo el pueblo del Antiguo Testamento aprende a orar. Y habíamos dicho anteriormente cómo el templo pues, había sido un lugar emblemático, a cuya sombra se había aprendido a orar. Recordad cómo Elí le había enseñado al niño Samuel a orar en el templo. El templo era el lugar donde se oraba porque allí acudían las peregrinaciones, se celebraban las fiestas, se hacían los sacrificios, era un lugar de oración. Pero con el paso del tiempo ocurre que aquel lugar de oración viva pues también corre el riesgo de una oración ritualista, de un culto exterior, de un culto que tiene el riesgo de ser vacío. Y eso es lo que Jesús acusa, ¿no? Recordad cómo Jesús en más de un pasaje del Evangelio dice: vuestro culto está vacío, eleváis oraciones a Dios, pero vuestro corazón no es sincero, no se entrega verdaderamente a Dios. Entonces vienen los profetas, que los profetas están educando los corazones para que la oración sea auténtica, sea sincera, para que las palabras de la oración sean no sean palabras huecas, sino sean signo de la ofrenda del corazón. Ese es el quehacer de los profetas, educar en la verdadera oración, y para ello ellos son hombres de profunda oración, tienen profunda experiencia de oración y así pueden llevar adelante esa denuncia profética. Elías, entre todos los profetas, es el padre de los profetas. Es el padre de los profetas. Dice la carta a Santiago, el capítulo 5, dice que la oración ferviente del justo tiene mucho poder, como fue el caso de Elías, dice, ¿no? Cuando estuvo el cielo cerrado durante 3 años en una gran sequía y Elías oró y los cielos se abrieron y llovió. La oración de Elías tiene tal poder pues que es capaz de atraer la lluvia de Dios. Y hay un pasaje emblemático, que lo tenemos en el capítulo 18 de Primera de Reyes, cuando el profeta Elías se enfrenta contra los falsos profetas de los Baales, los profetas de Baal, y entonces están como haciendo delante del pueblo de Dios: ¿quién es el verdadero Dios? ¿Quién es el verdadero profeta? ¿Es Elías o son todos los profetas de Baal? Y entonces ponen, ¿no? Pues para dirimir la cuestión se hace una especie de reto. El reto: ¿quién va a ser el que, invocando a Dios, sea escuchado por Dios? Si Dios envía un rayo para consumir ese sacrificio que está encima de una roca, aquel a quien escuche Yahvé, a quien escuche la oración del profeta, será el verdadero Dios. Entonces es impresionante ver allí como después de que los profetas de Baal no habían sido escuchados, habían invocado, pero no habían obtenido, ¿no?, la respuesta de Dios, pues Elías dice: respóndeme, Señor, respóndeme. Y se le responde, ¿no?, pues con ese rayo de Dios que consume la ofrenda. Y entonces se dirimió como el verdadero profeta es aquel a quien Dios escucha. Por cierto, que en la liturgia oriental, en algunas liturgias orientales, esta expresión de Elías, respóndeme, Señor, respóndeme, se suele pronunciar en el momento de la epíclesis, cuando el sacerdote está invocando el don del Espíritu Santo para que transforme el pan y el vino en el cuerpo y sangre del Señor. Y es impresionante, ¿no?, cuando dice: respóndeme, Señor, respóndeme. Así también la oración de la Iglesia es respondida
es escuchada y es respondida por Dios en los sacramentos. También es digno de destacar, pues como la oración de Elías es una oración que obtiene también el don de la misericordia de Dios para los sufrientes, ¿no? Por ejemplo, cuando por la oración de Elías, por la intercesión de Elías, es resucitado el hijo de la viuda. Está con ello también prefigurando lo que es la oración elevada por Jesús al Padre pidiendo misericordia para nosotros. Y es inolvidable el pasaje del capítulo 19 de la Primera de Reyes, en el que se recoge el momento en el que Elías, introduciéndose en la hendidura de la roca, tiene allí quedémonos con esta expresión, en la hendidura de la roca, tiene allí una experiencia de una teofanía de Dios. Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el huracán, Dios estaba, sin embargo, en la suave brisa. Es la experiencia de que a Dios le escuchamos en el silencio del alma. No hace falta que grites buscando a Dios, nos dirá Jesús, ¿no? Entra en el interior de tu habitación y en él habita la presencia de Dios. Esa experiencia de Elías percibiendo en la hendidura de la roca, que esa hendidura de la roca, os decía que nos fijemos en esa expresión, porque algunos padres de la Iglesia ven como la imagen del corazón de Cristo, la hendidura de la roca. Nos metemos en la llaga del corazón de Jesucristo y dentro del corazón de Jesucristo tenemos esa experiencia de transfiguración, de experimentar la presencia de Dios, ¿no? Tal y como Elías la experimentó en esa suave brisa. Es como una experiencia de transfiguración en la que Dios nos permite entrar en su intimidad. Tal fue la oración de los profetas y tal fue también su acción educadora para enseñarnos a todos, introducirnos a todos en la intimidad con Dios.